Hay un pecado en la historia de Judá que la Biblia menciona, pero que casi nadie se ha detenido a explicar en profundidad. Es un rastro oscuro que atraviesa las generaciones, un vacío en el relato que muchos prefieren ignorar. Y lo más inquietante es que, cuando finalmente lo entiendes, todo lo que creías saber sobre esta figura bíblica cambia de forma radical. Si alguna vez te has preguntado por qué el linaje que daría paso al Mesías comenzó con tanta tragedia, deshonor y silencio, quédate porque hoy vamos a revelar lo que permanece oculto tras el velo. Antes de sumergirnos en este abismo, suscríbete a Verbo Negro para seguir desentrañando los misterios que las Escrituras guardan en sus márgenes. Judá no siempre fue el patriarca ejemplar que la tradición intenta retratar. Su historia comienza con una ruptura. Imagina el escenario: el dolor de la pérdida, la traición fratricida contra José y la huida de un hombre que se desprende de su propia familia para buscar refugio en la tierra de un cananeo llamado Hira. Judá se aleja de su linaje, se aleja de la promesa y se sumerge en una cultura que, según la ley de su propio padre Jacob, debería haberle sido ajena. Aquí es donde todo se vuelve inquietante, porque Judá no solo se casa con una mujer cananea, sino que adopta una forma de vivir que parece borrar su identidad. La Biblia nos narra que Judá tuvo 3 hijos, Onán y Sela. La historia parece avanzar sin sobresaltos, pero hay un silencio atronador sobre la madre de estos niños, una mujer sin nombre que observa cómo su esposo se desmorona tras la muerte de su primogénito. Era un hombre malvado a los ojos del Señor, y su fin fue repentino. Pero es en la reacción de Judá ante su viuda, la joven Tamar, donde encontramos el verdadero núcleo del misterio. Lo que viene ahora cambia completamente la interpretación de lo que conocemos como justicia divina en el Antiguo Testamento. La ley del levirato era clara. Judá, como padre del difunto, tenía la obligación de asegurar que su linaje continuara a través de la esposa de su hijo. Sin embargo, Judá duda, Judá teme, entrega a su segundo hijo, Onán, a una unión que éste desprecia. Y cuando Onán muere, Judá toma una decisión que nadie se explica del todo. Envía a Tamar de vuelta a la casa de su padre, prometiéndole al joven Sela, pero sabiendo que nunca cumplirá su promesa. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué la negativa a reconocer a Tamar? Aquí es donde debemos detenernos, porque la respuesta no está en lo que Judá dice, sino en lo que esconde en su corazón. Imagina a Judá frente a Tamar. Ella es una mujer decidida, una figura que rompe con todas las normas de su tiempo para reclamar lo que le pertenece por derecho divino, aunque el hombre no quiera dárselo. Judá está consumido por su propio miedo a perder lo que le queda. Ha visto morir a sus 2 hijos mayores y atribuye erróneamente que la causa de estas muertes es la presencia de Tamar. Pero lo que Judá no comprende es que al intentar proteger a su hijo menor, está intentando bloquear el destino de todo un pueblo. Ese momento, cuando él la envía lejos, lo cambia todo. Judá se queda solo en su casa, en su duelo, en su avaricia espiritual. Pero la historia no termina ahí. Tamar, consciente de los hilos invisibles que mueven su destino, decide actuar. Se viste de ramera, se cubre el rostro y se sienta en la entrada de Enaim, el camino por donde Judá debe pasar. Este es el punto de inflexión. ¿Qué buscaba ella realmente? ¿Era una venganza o una búsqueda desesperada de justicia ante un hombre que había olvidado su responsabilidad sagrada? Cuando Judá la encuentra en el camino, no la reconoce. Es un encuentro cargado de una tensión casi insoportable. Ella le pide sus prendas como garantía, su sello, su cordón y su bastón. Estos objetos no son simples pertenencias, representan la autoridad de Judá, su nombre y su estirpe, y él, sin dudar, se los entrega. Este es el acto de entrega más descuidado de un patriarca bíblico. Judá, el hombre que debía ser el guardián de la promesa,
deja su identidad en manos de una extraña en la oscuridad. Aquí es donde todo se vuelve inquietante. ¿Por qué Judá no se dio cuenta de quién estaba ante él? Algunos dicen que fue la pasión, otros dicen que fue la ceguera espiritual. Pero la verdad es más profunda. Judá estaba tan desconectado de su propósito que fue capaz de negociar con aquello que lo definía como parte del plan divino. Cuando se entera meses después de que Tamar está embarazada, su respuesta es inmediata. Debe ser quemada. Su hipocresía se desborda. Exige justicia contra la misma mujer a la que él mismo empujó a la desesperación. Imagina el silencio de la habitación cuando Tamar presenta el sello, el cordón y el bastón ante Judá. El impacto debió ser devastador. Ella no dice nada, solo muestra los objetos, y él, en ese instante, reconoce la verdad más dolorosa que jamás haya escuchado. Ella es más justa que yo, dice Judá. Aquella frase es la redención, pero también el reconocimiento de un pecado que lo perseguiría siempre. ¿Qué lección sacamos de aquí? ¿Podemos realmente juzgar a Judá o somos igual que él, tratando de esconder nuestros errores tras una fachada de rectitud? Lo que viene ahora, tras esta revelación, es el nacimiento de los gemelos Fares y Zara. Fares, aquel que rompe el cerco, aquel que se adelanta a su hermano para nacer primero. Este nacimiento es la prueba viviente de que el plan de Dios no se detiene ni siquiera ante los pecados más oscuros de los hombres. El pecado de Judá, oculto bajo el engaño y el deseo, es transformado en el origen del linaje real. Pero esto no justifica sus acciones, simplemente demuestra que la gracia es mucho más vasta que nuestra capacidad de comprensión. Casi nadie se cuestiona ¿por qué esta historia tan cargada de sexualidad y engaño ocupa un lugar central en el libro del Génesis, justo en medio de la narración sobre José? La respuesta es clara. La Biblia no nos presenta a héroes perfectos. Nos presenta hombres rotos que, en su caída, necesitan ser levantados. Judá no es un santo, es un hombre que tuvo que ser humillado por una mujer que desafió su autoridad para que él pudiera finalmente entender qué significaba ser un padre, un líder y un portador de la promesa. Y la parte más ignorada es esta: Judá cambia después de ese encuentro con Tamar. En los capítulos siguientes, cuando sus hermanos se enfrentan a la crisis en Egipto, es Judá quien se ofrece a sí mismo como rehén por Benjamín. Es un hombre transformado. Ha aprendido que su vida no le pertenece a él, sino al bienestar de los suyos. El sacrificio que no pudo hacer por sus hijos, lo hace ahora por su hermano menor. Su pecado lo moldeó, pero su arrepentimiento lo redimió. Quizá el verdadero problema nunca fue el pecado en sí, sino nuestra incapacidad de ver la fragilidad humana en los patriarcas. Nos gusta pensar en el pasado bíblico como un tiempo de luz y pureza, pero la realidad es que estaba hecho de sombras, de decisiones difíciles en la oscuridad y de secretos mantenidos bajo el manto de la noche. Judá es el espejo de nuestra propia condición. Todos tenemos una Enaim en nuestro camino, un lugar donde nuestra identidad se tambalea y donde nuestras decisiones pueden cambiar el curso de nuestra descendencia para siempre. Al mirar hacia atrás, nos preguntamos, ¿qué es lo que Judá realmente intentaba ocultar? Quizás no era el miedo a Sela, sino el miedo a su propia incapacidad de ser el hombre que Dios esperaba. El pecado de Judá nunca estuvo oculto realmente, solo nunca quisimos verlo porque nos obliga a mirar nuestra propia parte oscura. La historia bíblica es, en esencia, la historia de cómo la luz puede emerger de los lugares más improbables y de los hombres más imperfectos. Si has llegado hasta aquí, te invito a reflexionar sobre tus propias transiciones, sobre esos momentos en los que, al igual que Judá, te has visto obligado a reconocer que el camino que seguías no era el correcto. ¿Qué sucede cuando pierdes tu bastón, tu sello y tu marca? ¿Qué queda de ti cuando el mundo descubre tus secretos? La historia de Judá nos enseña que el final no es la caída, sino el reconocimiento.
A menudo nos perdemos en los dogmas y olvidamos la humanidad de estos relatos. La Biblia es una biblioteca de experiencias humanas y la de Judá es una de las más crudas y honestas que existen. No es una lección de moralidad simple, sino una profunda exploración sobre la redención. Judá, el hijo que vendió a un hermano, el padre que abandonó a una viuda, se convierte en el antepasado de los reyes y del Mesías. Eso no ocurre por su virtud, sino a pesar de su pecado. El misterio de Judá nos invita a mirar con otros ojos a aquellos que consideramos fallidos, a cuestionar si estamos juzgando a los demás con la misma vara con la que Judá juzgaba a Tamar, mientras guardamos secretos que nos consumen por dentro. La narrativa bíblica es un espejo donde nos vemos reflejados constantemente. ¿Y tú? ¿Qué parte de tu historia has intentado enterrar pensando que nadie la notaría? La verdad, al igual que el sello y el bastón, siempre vuelve a aparecer. Es fascinante cómo los detalles que parecen insignificantes en las Escrituras son los que guardan más fuerza. La túnica, el sello, el bastón, objetos cotidianos que, en manos de la providencia, se convierten en herramientas de juicio y restauración. Judá no podía seguir siendo el mismo después de ese día, ni él ni el linaje de Israel. Todo el futuro de David, de Salomón y finalmente de Cristo depende de ese encuentro, de esa humillación y de ese arrepentimiento. Nos preguntamos siempre por qué Dios permite que hombres con tantos defectos formen parte del plan de salvación. Pero quizás es precisamente ahí donde reside la belleza de nuestra religión. No busca la perfección, busca la transformación. Judá es el recordatorio constante de que no importa cuán lejos hayamos llegado en nuestros errores, siempre existe la posibilidad de volver a empezar, de ofrecer nuestra vida como fianza por otro y de cambiar nuestra postura ante la vida. Al terminar este recorrido por la historia de Judá, es importante hacerse una pregunta final. ¿Es el pecado de Judá una advertencia o es una invitación? Una advertencia contra la hipocresía y el olvido de nuestras obligaciones, y una invitación a ser valientes al enfrentar nuestras propias sombras, porque al final el pecado de Judá nunca estuvo oculto. Solo nunca quisimos verlo de frente porque nos obligaba a reconocer que, en el fondo, todos somos un poco como él. Si este análisis te ha hecho cuestionar lo que sabías y te ha abierto a una nueva perspectiva sobre este relato bíblico, te invito a compartir tu reflexión en los comentarios. ¿Qué parte del pecado de Judá te ha impactado más? ¿Crees que su redención fue genuina o simplemente una cuestión de supervivencia? Queremos leerte porque el misterio se completa con tu visión. No olvides suscribirte a Verbo Negro y activar la campana para seguir explorando las verdades que se esconden tras el texto. La historia de Judá es una cicatriz en la cronología bíblica, una cicatriz que no se borra, sino que nos ayuda a recordar dónde empezamos y qué tan lejos hemos llegado gracias a la misericordia. Que esta narrativa te acompañe hoy, que te haga reflexionar sobre tus propias decisiones y que, al igual que Judá, encuentres el valor para reconocer tu propia verdad, porque solo cuando dejamos de ocultar lo que somos, podemos empezar a convertirnos en lo que estamos destinados a ser. El pecado de Judá nunca estuvo oculto, solo nunca quisimos verlo, y ahora, después de haber recorrido este camino de misterios y sombras, la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Estás listo para enfrentar la parte de tu historia que nadie quiere explicar? La respuesta, como siempre, reside en la profundidad de tu propia búsqueda. Gracias por acompañarnos en esta revelación profunda. Esperamos que este impacto emocional y espiritual te guíe en tus reflexiones diarias. Hasta nuestro próximo encuentro, sigue buscando la verdad tras el verso. Pero ¿qué sucede cuando la luz de la reflexión se apaga y volvemos a la quietud de nuestra propia introspección? Al cerrar el libro, al silenciar la voz que relata los hechos, nos queda un eco persistente.
Habitualmente, cuando pensamos en Judá, la imagen que se proyecta en nuestra mente es la de un hombre reducido a un acto único, un instante de traición que terminó por definir su existencia ante la historia de la humanidad. Sin embargo, reducir a una persona a su peor error es un ejercicio de comodidad intelectual. Nos permite trazar una línea divisoria. Ellos, los traidores, los rotos, los que cedieron ante la tentación, y nosotros, los observadores, los que juzgamos desde una posición de supuesta superioridad moral. Pero Judá no fue un accidente del destino, ni una anomalía en el plan divino. Fue, ante todo, un hombre sometido a la misma fricción que cualquiera de nosotros. El roce constante entre lo que creemos ser y lo que terminamos haciendo, cuando el miedo, la ambición o la decepción nos arrinconan contra la pared. Si profundizamos un poco más allá de las monedas de plata y del beso en el huerto, nos encontramos con la tragedia de la expectativa no cumplida. Judá, como muchos de sus contemporáneos, albergaba en su interior una visión particular del Mesías. Esperaba un libertador político, alguien que sacudiera los cimientos del Imperio Romano, alguien que restaurara el trono de David con mano firme y autoridad visible. Pero Jesús ofrecía un reino que no se medía en legiones ni en dominios territoriales, sino en la entrega absoluta, en el servicio y en la vulnerabilidad. Esa brecha, la distancia entre la expectativa mesiánica de Judá y la realidad de la misión de Jesús, fue el terreno fértil donde creció su desencanto. Y es ahí donde debemos mirarnos nosotros. ¿Cuántas veces hemos intentado forzar nuestras circunstancias para que se ajusten a nuestras expectativas? ¿Cuántas veces hemos sentido el impulso de traicionar nuestros principios simplemente porque la realidad no nos entrega aquello que habíamos proyectado en nuestro deseo? La hipocresía de Judá, esa sombra que lo acompañaba mientras caminaba entre los 12, es un espejo que refleja nuestras propias dualidades. Aquel que se preocupaba por el costo del perfume derramado ante los pies del Maestro, escudándose en una supuesta preocupación por los pobres cuando en realidad escondía un corazón atado a la posesión, no es un extraño. Es la voz interna que nos dice que nuestras acciones malintencionadas tienen una justificación altruista. Es la voz que nos convence de que nuestro egoísmo es en realidad prudencia. Judá nos enseña que el camino hacia el abismo rara vez comienza con una explosión de maldad, sino con una sucesión de pequeñas justificaciones, de giros en el volante que nos desvían apenas unos grados del rumbo, hasta que, al mirar hacia atrás, nos damos cuenta de que estamos a kilómetros de distancia de nuestra esencia original. Al explorar este terreno, surgen interrogantes que la teología tradicional a menudo prefiere dejar en la penumbra. ¿Qué ocurrió en el corazón del discípulo en los días previos a la traición? El silencio de los evangelios es ensordecedor. Es en ese silencio donde debemos insertar nuestra propia experiencia. Judá estuvo allí, escuchando las parábolas, viendo los milagros, sintiendo la cercanía de aquel al que terminaría entregando. Esto nos obliga a enfrentarnos a una verdad incómoda. La cercanía con la divinidad o con la perfección no garantiza la inmunidad ante la caída. Estar cerca de la luz puede, en ocasiones, hacer que las sombras que proyectamos sean más largas y pronunciadas. Judá no fue un extraño que irrumpió en un círculo sagrado. Fue parte integral de ese círculo, lo cual nos recuerda que la traición más dolorosa es siempre aquella que surge desde adentro, desde la confianza quebrada, desde el interior del grupo que se consideraba invulnerable. Analizar este fenómeno nos permite comprender que el pecado de Judá es, en última instancia, una lección sobre el aislamiento emocional. La traición es un acto solitario, por más que involucre a otros. En el momento en que Judá se separa del grupo,
En el momento en que sus pensamientos dejan de estar en sintonía con el propósito colectivo y se encapsulan en su propio juicio, la ruptura se vuelve inevitable. La advertencia es clara. Cuando dejamos de comunicar nuestras dudas, cuando ocultamos nuestras decepciones detrás de una máscara de normalidad, estamos abonando el terreno para nuestra propia caída. La invitación, por lo tanto, es a la transparencia radical, a la necesidad de encontrar espacios donde seamos capaces de exponer nuestras dudas sin miedo a ser expulsados del camino. Avanzando en esta reflexión, debemos ponderar el concepto del remordimiento frente al arrepentimiento. Judá sintió remordimiento. La Escritura nos relata cómo, al ver el destino de Jesús, devolvió las monedas y confesó su falta. Sin embargo, el remordimiento no es lo mismo que la transformación. El remordimiento es una mirada hacia atrás, una angustia por lo que ya no tiene remedio, una parálisis que nos consume. El arrepentimiento, en cambio, es una mirada hacia adelante, un cambio de mentalidad que permite la redención aunque el daño sea irreparable. El error de Judá, el que hizo que su historia terminara en la tragedia final, fue permitir que el remordimiento se convirtiera en su juez definitivo. Creyó que no había camino de regreso, que el peso de su acción era mayor que la capacidad de perdón de aquel al que había traicionado. ¿Y no es acaso esta la misma trampa en la que caemos nosotros? Nos encerramos en nuestras celdas de culpa, convencidos de que somos el resultado final de nuestro peor momento, negándonos la posibilidad de que incluso en medio del desastre existe una puerta abierta hacia la reconstrucción. Esta es la lección que trasciende los siglos. Judá no es un villano de fábula destinado a cumplir un papel oscuro. Es una advertencia viva sobre la fragilidad del carácter humano cuando se enfrenta a sus propias sombras no resueltas. Al observar su trayectoria, podemos identificar momentos en los que nosotros mismos nos hemos sentido tentados a cambiar nuestros valores por una moneda de cambio, ya sea dinero, estatus, aprobación o comodidad. La historia de Judá es una lente a través de la cual podemos observar la anatomía de nuestras propias claudicaciones. Si somos lo suficientemente valientes para mirarlo sin el filtro de la condena, descubriremos que el relato bíblico no nos habla de un destino inevitable, sino de la libertad constante de elegir quién queremos ser, incluso cuando el entorno nos empuja hacia el desfiladero. Quizás, dentro de este análisis, lo más impactante sea considerar la figura de Jesús en relación con Judá. Durante todo el tiempo, Jesús supo lo que estaba ocurriendo. No hubo sorpresa en el huerto. Esto nos plantea una paradoja fascinante sobre el amor. ¿Es posible amar a alguien sabiendo de antemano que te causará un daño profundo? La respuesta que nos ofrece el relato es un sí rotundo. El amor no se define por la reciprocidad, sino por la disposición de unirse al otro incluso en su momento más oscuro. Judá nunca estuvo solo en su proceso, aunque él se sintiera así. La presencia de Jesús fue una compañía constante, una oferta de gracia que permaneció en la mesa hasta el último segundo. Si extrapolamos esto a nuestras propias vidas, entenderemos que, sin importar cuán lejos creamos haber llegado en nuestra traición a nosotros mismos o a los demás, la posibilidad de la redención nunca desaparece mientras sigamos respirando. La historia, por tanto, no termina en ese campo de sangre que la tradición ha bautizado con nombres sombríos. La historia continúa mientras sigamos extrayendo de ella el valor para interrogar nuestras conciencias. La invitación es a dejar de ver el pecado como una mancha que nos invalida y empezar a verlo como un punto de inflexión. No somos lo que hacemos en nuestros momentos de flaqueza, sino lo que decidimos hacer después de reconocer esa flaqueza. Judá nos deja el legado de una advertencia sobre el peligro de la desesperanza. Nos enseña que el peor pecado
no es la traición en sí, sino el abandono de la esperanza en la capacidad de rectificación. En Verbo Negro, creemos que cada historia, por antigua que sea, late con una vigencia que nos interpela hoy. Judá representa el lado inexplorado de nuestra psicología, la parte que preferimos omitir en nuestras biografías personales. Sin embargo, al integrar esa parte, al comprender que la sombra es tan necesaria como la luz para definir el volumen de nuestra humanidad, nos volvemos personas más completas, más compasivas y, sobre todo, más auténticas. No se trata de justificar el error, sino de entender su origen y, a través de ese entendimiento, neutralizar su poder destructivo sobre nuestro futuro. Al continuar este viaje, te invito a considerar los pequeños Judás de tu vida diaria. Aquellos momentos en los que sacrificaste la verdad por la conveniencia. Aquellos instantes en los que el silencio fue tu elección preferida para evitar un conflicto necesario. Identificar estos patrones no es un ejercicio de masoquismo, sino una labor de limpieza profunda. Es quitar las capas de barniz que hemos aplicado sobre nuestras decisiones para que finalmente podamos ver el grano de la madera, la textura real de nuestra integridad. La narrativa de Judá es, en esencia, una crónica de la soledad humana. La soledad de quien camina con otros, pero mantiene su corazón en un compartimento estanco. La soledad de quien carga con el peso de un secreto que se vuelve cada vez más pesado con cada paso. ¿Qué pasaría si, en lugar de ocultar nuestras sombras, las compartiéramos? ¿Qué pasaría si la vulnerabilidad fuera la moneda de cambio en nuestras relaciones, en lugar de la apariencia de perfección? Quizás, si Judá hubiera encontrado el valor para hablar, para confesar su angustia, para exponer sus expectativas no cumplidas ante el grupo, el final de la historia habría sido radicalmente distinto. La comunicación es el antídoto contra la traición. El diálogo es la herramienta que desarma el rencor. En estas últimas líneas de nuestra exploración, quiero dejarte con esta certeza. La historia bíblica no fue escrita para ser un museo de piezas estáticas, sino para ser un espejo dinámico. Cada vez que leemos sobre los personajes que caminaron junto al Maestro, nos estamos leyendo a nosotros mismos en diferentes etapas de nuestra evolución. Judá es el recordatorio de que siempre hay una oportunidad para el cambio, hasta que cerramos la puerta por nuestra propia mano. No permitas que tu historia sea definida por el último acto de duda o miedo. Eres el autor de la narrativa que sigue a este capítulo. Gracias por permitirnos acompañarte en esta disección espiritual. La verdad que se esconde tras el verso no es un dato académico, sino una presencia que nos impulsa a ser mejores. Que la figura de Judá, lejos de ser un fantasma que nos asusta, se convierta en un tutor que nos guía, recordándonos constantemente la importancia de la fidelidad a nuestra esencia, la trascendencia de la honestidad y el poder infinito de la redención. El camino es largo y las sombras son inevitables, pero el horizonte, siempre que mantengamos la mirada puesta en lo que realmente importa, nos ofrece un nuevo amanecer para corregir el rumbo. Sigue buscando, sigue cuestionando y, sobre todo, ten el valor de mirar de frente aquello que otros prefieren ignorar, porque ahí, en la oscuridad que parece insuperable, es donde la luz que realmente ilumina tu vida está esperando a ser descubierta. Hasta nuestro próximo encuentro en Verbo Negro, recuerda que el misterio no es algo que se resuelve, sino algo que se vive. Y tu vida, con todas sus contradicciones, es el relato más importante que tienes entre manos. Haz que valga la pena cada revelación, cada lucha interna y cada paso hacia adelante, pues es en la suma de estas experiencias donde finalmente nos encontramos con la verdad definitiva de nuestro ser. Nos vemos en la próxima búsqueda. Ahora que hemos cerrado el ciclo sobre la figura de Judá como ese espejo turbio donde todos nos hemos mirado alguna vez,
Es imperativo que no permitamos que el eco de estas palabras se disipe en el vacío de la inercia. A menudo, el ser humano comete el error de tratar la espiritualidad como un evento, una epifanía puntual que ocurre en un momento de lucidez y que por sí sola debería bastar para transformar nuestra existencia. Pero la realidad es mucho más tosuda y a la vez más esperanzadora. La transformación no es un evento, es una coreografía lenta, a veces dolorosa, que se baila entre la sombra que arrastramos y la luz a la que aspiramos. Y es aquí, en esta transición entre la reflexión y la puesta en marcha, donde debemos profundizar. Hablábamos de la traición y del rencor, herramientas que, lejos de blindarnos, actúan como corrosivos que destruyen el puente sobre el cual debemos transitar hacia nuestra mejor versión. Pensemos por un momento no solo en el acto final de Judá, sino en el proceso de erosión moral que lo precedió. Nadie se despierta una mañana decidido a renunciar a lo más sagrado que posee sin que antes haya habido una larga cadena de concesiones menores. Ese es el verdadero peligro que acecha en la penumbra de nuestra cotidianidad, el compromiso con la pequeña mentira, la complacencia ante la injusticia que no nos toca directamente, o el silencio cómplice ante la distorsión de la verdad. Somos expertos en racionalizar nuestras caídas antes incluso de que ocurran. Nos convencemos de que el precio que pedimos por nuestra integridad es justo, o que el sacrificio de nuestros principios es, en realidad, una estrategia de supervivencia necesaria. La historia, tanto la sagrada como la que escribimos con nuestras decisiones diarias, nos enseña que el costo de la traición nunca es el que hemos calculado sobre el papel. Judá obtuvo sus monedas, pero descubrió demasiado tarde que el peso de ese metal no podía comprar el silencio de su propia conciencia ni el vacío que dejó en su alma al desconectarse del propósito que le fue encomendado. Este es un ángulo que solemos pasar por alto, la soledad del traidor. No es una soledad física, pues siempre hay otros conspirando a nuestro lado. Es una soledad ontológica, una desconexión radical con la esencia de lo que somos. Cuando traicionas tu verdad, te conviertes en un extraño para ti mismo, y no hay peor destierro que el de habitar un cuerpo y una mente que ya no reconoces como tu hogar. Por eso, la invitación de Verbo Negro es a la honestidad brutal con uno mismo. No se trata de flagelarse por los errores del pasado, pues eso sería simplemente otra forma de egocentrismo, una manera de mantener el foco en nuestra propia miseria en lugar de mirar hacia la reparación. Se trata más bien de analizar las grietas por las que permitimos que la oscuridad se infiltre. ¿Cuáles son tus monedas? ¿Cuál es ese beneficio efímero, ese reconocimiento social, esa seguridad material o esa aprobación externa por la que estás dispuesto a sacrificar tu paz interior? Identificar estos incentivos perversos es el primer paso para desactivar el mecanismo de la autodestrucción. Todos tenemos un precio, pero el ejercicio de la conciencia consiste en elevar ese precio hasta el infinito, de modo que no haya nada en este mundo que valga más que la coherencia entre lo que profesas y lo que ejecutas. Profundizando en este territorio, debemos hablar del concepto de la responsabilidad radical. A menudo, cuando nuestras estructuras de vida colapsan, tendemos a buscar culpables externos. Es el entorno, es la cultura, es la familia, es el destino o la mala fortuna. Pero al hacer esto, le otorgamos al exterior un poder que no le corresponde. Al culpar al sistema, nos convertimos en víctimas, y la víctima nunca es dueña de su destino. El camino de la redención requiere que recuperemos la autoría total de nuestra historia. Si vamos a ser los arquitectos de nuestra caída, debemos ser también los ingenieros de nuestra reconstrucción. Esto implica aceptar que cada elección tiene una consecuencia y que incluso en medio de las ruinas dejadas por nuestras malas decisiones, tenemos la capacidad y la obligación
de empezar a colocar el primer ladrillo de una nueva cimentación. La figura del maestro en este entramado no es la de un juez implacable que espera el momento propicio para el castigo, sino la de una presencia constante que nos llama a la autorreflexión. Es curioso cómo a veces los aspectos más oscuros de nuestra historia son los que mejor nos preparan para comprender la profundidad de la experiencia humana. No se puede conocer la verdadera magnitud de la lealtad si nunca se ha estado al borde de la traición. No se puede valorar la luz si no se ha caminado con miedo entre sombras. Por lo tanto, no rechaces tus momentos de duda. Apréndelos. Haz que se conviertan en maestros. Observa cómo, en la tensión de la indecisión, algo en ti se estira, se moldea, se prepara para un nivel superior de comprensión. Considera el papel de la comunidad. A menudo, nuestras caídas ocurren en el aislamiento, cuando dejamos de escuchar las voces que nos interpelan y nos encerramos en el eco de nuestras propias justificaciones. Necesitamos espejos, personas que tengan la valentía de decirnos cuándo nos estamos desviando del camino, no para juzgarnos, sino para recordarnos quiénes somos cuando estamos en nuestra mejor versión. La verdadera amistad es, en esencia, un pacto de honestidad, un compromiso de ayudarnos mutuamente a no vender nuestra alma por monedas de cambio que se oxidarán con el tiempo. ¿Tienes a tu lado a personas que desafían tus sombras o te rodeas únicamente de quienes alimentan tus justificaciones? La calidad de tu vida depende en gran medida de la calidad de tus preguntas y de la integridad de aquellos a quienes permites formularlas. Quizás el mayor desafío de este análisis sea aprender a perdonar, no solo a quienes nos han fallado, sino a nosotros mismos. Perdonar no es olvidar, ni es justificar el mal cometido. Es liberar la energía que hemos invertido en sostener el rencor y redirigirla hacia la creación de algo nuevo. El rencor es un ancla que te mantiene atado al momento de la ofensa, impidiéndote avanzar hacia el destino que tienes reservado. Al perdonar, recuperas la soberanía sobre tu presente. Es un acto de rebeldía, de afirmación de que el pasado no tiene la autoridad para dictar los términos de tu futuro. Es en última instancia la realización de que la gracia, esa fuerza inmensa que nos permite empezar de nuevo incluso después de haber roto lo sagrado, es el motor que mueve el universo. Al mirar hacia atrás, no busques consuelo en la nostalgia, busca instrucción. Cada paso que has dado, incluso los que te llevaron por caminos empedrados y tortuosos, ha sido un entrenamiento para la fortaleza que posees hoy. No somos el resultado de nuestras victorias, sino la suma de cómo hemos gestionado nuestras derrotas. Y esto es fundamental. La derrota solo es definitiva si decides que el juego ha terminado. Mientras haya aliento, mientras haya capacidad de reconocer el error y voluntad de enmendarlo, la narrativa sigue abierta. La historia de la redención es una historia de procesos, de caídas necesarias, de aprendizajes amargos y de renacimientos que ocurren en el silencio del corazón, lejos de los aplausos y de las críticas. Estamos, pues, ante la oportunidad de reescribir la narrativa de nuestro tiempo. La sociedad actual nos empuja a la inmediatez, a la solución rápida, al cambio superficial que se puede compartir en una red social. Pero la verdad, la que realmente transforma, es lenta y silenciosa. Requiere que nos sentemos con nuestras contradicciones, que aceptemos la incomodidad de no tener todas las respuestas y que nos mantengamos fieles al proceso, aunque no veamos resultados inmediatos. La persistencia en la integridad es un acto revolucionario en un mundo que premia la conveniencia. Cuando decides ser fiel a tu verdad, cuando eliges la honestidad, aun cuando el precio sea alto, estás enviando una onda expansiva a tu entorno, demostrando que otra forma de caminar es posible.
Que este análisis no se quede en un plano intelectual. Llévalo a tus calles, a tus mesas de trabajo, a tus relaciones más íntimas. Pregúntate cada día, ¿estoy siendo leal a la esencia de lo que vine a hacer en este mundo? ¿Estoy permitiendo que el miedo tome las decisiones por mí? Si la respuesta es no, detente, busca el silencio. La respuesta no vendrá de fuera, no vendrá de las noticias ni de las opiniones de otros. Vendrá de ese lugar profundo donde reside tu verdad, ese rincón que a veces ignoramos porque exige demasiado de nosotros. La luz que ilumina tu vida no es una antorcha que otros llevan por ti. Es un fuego que debes avivar cada día con tus acciones, con tu honestidad y con tu valentía para afrontar lo que otros prefieren ignorar. El misterio de nuestra existencia no busca ser resuelto como si fuera una ecuación matemática, sino ser honrado como una obra de arte inacabada. Cada día es una pincelada, un trazo nuevo en el lienzo de tu historia. Habrá colores oscuros, habrá manchas que parecen arruinar la composición, pero no dejes de pintar. La belleza de la obra no reside en la ausencia de errores, sino en la capacidad del artista para integrar cada experiencia, cada tropiezo y cada revelación en un conjunto que habla de superación, de aprendizaje y fundamentalmente de humanidad. Tu historia, con todas sus luces y sus sombras, es el relato más importante que tienes entre manos. Haz que valga la pena. Haz que cada revelación cuente, que cada lucha interna se traduzca en una mayor comprensión de tu propósito y que cada paso te acerque un poco más a la persona que siempre supiste que podías llegar a ser. Al concluir este tramo de nuestro viaje juntos, te invito a que no cierres este capítulo como si fuera un libro terminado. Déjalo abierto sobre tu escritorio, sobre tu mesa de noche, en la memoria de tu día a día, como un recordatorio constante de que siempre existe otra oportunidad, que la puerta nunca está cerrada del todo si aún tienes el valor de empujarla con la intención correcta. La vida misma es un eterno retorno a la esencia, un constante volver a casa después de habernos perdido en los laberintos de nuestra propia complejidad. Mantén la mirada atenta, el corazón despejado y la voluntad firme. El horizonte sigue ahí, aguardando tu siguiente paso, ofreciéndote ese nuevo amanecer que solo tú puedes reclamar a través de la rectitud de tus actos. No temas a la oscuridad que a veces parece rodearte. Es simplemente el escenario necesario para que tu propia luz brille con una intensidad que de otro modo permanecería oculta. Y recuerda, en los momentos en que la duda intente susurrarte que no hay salida, que la redención no es un privilegio de unos pocos, sino un derecho humano fundamental que se activa en el momento en que decides, con total sinceridad, cambiar el rumbo de tus pasos. Sigue adelante, con la certeza de que tu narrativa no está escrita por el destino, sino por tus decisiones. Haz que esta etapa de tu vida sea la más valiente, la más coherente y la más llena de sentido que hayas vivido jamás. El camino no es fácil, pero es el único que conduce a la verdad definitiva de nuestro ser. Es el lugar donde finalmente nos encontramos sin disfraces, sin miedos y sobre todo sin traiciones, listos para abrazar el propósito por el cual fuimos llamados a existir. Nos volveremos a encontrar en el próximo recodo del camino, donde el misterio seguirá revelándose ante aquellos que tengan el valor de buscarlo con la mirada puesta en lo eterno. Y quiero verte en el próximo video, hermano.